La República de Turquía es uno de los países cuya naturaleza geográfica le lleva a ser un activo estratégico en el mundo. Durante las últimas décadas la nación ha mostrado un giro en su geopolítica, cuyas consecuencias han marcado a toda la región. Hoy el país liderado por Recep Tayyip Erdogan continúa siendo una de las naciones más poderosas de la zona en aras de definir su futuro como una gran potencia regional. El poder geoestratégico que alberga el país radica en actuar de puente comercial entre dos poderosos continentes, Europa y Asia. Sin embargo, la península de Anatolia es uno de los puntos más importantes del país que han sido cotizados por varios imperios desde cientos de años atrás. Hoy, incluso con la globalización, Turquía representa para las economías más poderosas del mundo un enclave muy atractivo. Es por esta razón que todos lo buscan como aliado. Tras la llegada del siglo XXI, Turquía hereda un nacionalismo e intervencionismo del padre de la patria, Mustafa Kemal Atatürk, cuyo poder estaba determinado en fortalecer sus capacidades militares y las tendencias excesivamente islamistas. Después de su muerte, la población turca quedó a la deriva al pensar que ningún político sería capaz de fortalecer al país otomano. Y aquí es donde se da a conocer Recep Tayyip Erdogan. Se presentó como una figura del pueblo, creando un personaje empático para los turcos, además de encaminar su política basada en un nacionalismo patrio y la demostración de fuerza a través de los medios de comunicación. Para causar ese sentimiento patrio en su país, supo utilizar las emociones religiosas basadas en el Islam, teniendo en cuenta que Turquía es un país de 80 millones de habitantes y que más del 90% de la población pertenece a dicha religión. Tras crear un nuevo sentimiento nacionalista en la población turca, Erdogan empezó una nueva campaña de aspiraciones neo-otomanas, es decir, incrementar aún más su influencia en las antiguas regiones donde tenía huella el Imperio Otomano, por lo que adoptó una política exterior más independiente a la que estaba dispuesto a asociarse con cualquiera sin importar las críticas de sus socios y aliados más cercanos. Ya lo miramos con los grandes acuerdos económicos que firmó con Rusia, como la construcción del gasoducto Turkish Stream, con el que planea ser la llave de la venta del gas ruso a Europa, o con el simple hecho de no acatar las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán y Venezuela. Aquí notamos un cambio geoestratégico que ya no solo abarca a sus vecinos, sino se extiende a nivel global. Pero hay un conflicto interno en el país que le impide avanzar con facilidad a sus aspiraciones geopolíticas, y es la cuestión kurda. En el país hay más de 20 millones de kurdos ubicados en el suroriente del país, los cuales han sido reprimidos por sus aspiraciones de independencia. Esto ha llevado a un deterioro progresivo de las relaciones con Occidente, principalmente con Estados Unidos. Sin embargo, la cuestión kurda en Oriente Medio es para otro video, lo haremos más adelante. En sus aspiraciones encaminadas a pertenecer a la Unión Europea se han presentado demasiadas trabas. Las diferencias políticas, históricas y culturales son enormes, cuyos cambios contradicen al poder turco basado en el nacionalismo de su población. Sin embargo, el proceso de adhesión a la Comunidad Europea ha sido interrumpido y congelado innumerables veces, y ese rechazo le ha permitido a Erdogan acusar a la Comunidad Europea de prejuicios antimusulmanes, lo que le ha permitido avivar aún más el nacionalismo de los turcos y realizar varias reformas políticas y sociales. Más allá del estancamiento de la adhesión con la Comunidad Europea, el pacto migratorio entre dicha comunidad y Turquía le ha permitido a Erdogan chantajear a Bruselas con el fin de obtener beneficios económicos de la guerra civil siria. A ojos de Occidente, la política exterior turca no es de su agrado, ya que algunos dirigentes turcos se han reunido con líderes de Hamas y de Hezbollah, además de la negativa del gobierno turco de aumentar las sanciones contra Irán puestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Estos acontecimientos han hecho que el bloque económico del viejo continente tenga desconfianza en el gobierno turco. Además, para Turquía, el 15 de julio de 2016, con un intento de golpe de Estado contra Erdogan, representó el mayor punto de inflexión entre Turquía y Occidente. Esto dio pie al presidente turco para iniciar una serie de reformas políticas y legislativas, cortando los derechos sociales y disminuir la libertad de expresión, entrando en una política opuesta a todo lo que la Unión Europea esperaba de Turquía.
El hecho de que el país otomano pertenezca a la OTAN le da un aval seguro en sus relaciones diplomáticas, principalmente en el campo militar y estratégico con la mayoría de los países de Europa. En el campo comercial, Turquía mantiene un comercio dinámico y constante con la comunidad europea. Sin embargo, algunos países de la Unión Monetaria ya empiezan a planear la ruptura con Ankara. Por esta razón, en los últimos años el gobierno turco ha empezado a diversificar el comercio, principalmente con los países del norte de África y Oriente Medio. Tanto así que las exportaciones a estas regiones en el año 2000 representaban el 9.8% del Producto Interno Bruto, mientras que las exportaciones en el mismo territorio en el año 2017 representan el 24.6% del PIB, lo que es un claro ejemplo de que la transición económica de Turquía ya se había planificado. Mientras que sus relaciones con Estados Unidos, el aliado principal de Turquía, se han enfriado. Todo ha comenzado por las relaciones entre Washington y los kurdos tanto en Irak y Siria, como su mayor aliado militar en la región. Ankara siempre ha cuestionado dicha ayuda, ya que esto ha incrementado la autonomía de esta comunidad en Siria y en Irak, teniendo en cuenta que en Turquía hay más de 20 millones de kurdos que también reclaman mayor autonomía. A pesar de este choque diplomático, la administración de Donald Trump es consciente de que necesita de Turquía, y mejor aún que sea un país fuerte y sólido. Ambos países saben que uno se necesita de otro, en sector estratégico fundamentalmente para Ankara, mientras que para Estados Unidos ve a Turquía como un pivote geopolítico principalmente para sus operaciones militares de la OTAN en la región. Al analizar las relaciones entre Ankara y Moscú, la República Federal Rusa ya es el máximo proveedor energético de Turquía, pero ese potencial es mucho mayor, un potencial capaz de cambiar la dinámica comercial desde Asia Central hasta Europa, desde la energía hasta la inversión. La economía siempre ha sido uno de los pilares del partido político de Erdogan. Sin embargo, esto podría enviar un duro mensaje a Bruselas por la negativa de la adhesión a la Unión Económica. Turquía no necesita ser miembro de la Unión Europea. Nosotros estamos contentos en contribuir al futuro de Europa. Si ellos no lo están, entonces seguiremos nuestro camino. Así lo ha dicho Erdogan en múltiples ocasiones. Pero a pesar de la perspectiva lucrativa que confiere Rusia a Turquía, estos dos países han tenido bastantes puntos de discrepancia entre sí. Uno de ellos es el derribo del avión ruso sobre Siria en el año 2015, el asesinato del embajador ruso en Ankara en el 2016 y el conflicto entre Turquía y Azerbaiyán, donde ambos países tienen posiciones diferentes. Pero el más importante es la guerra civil siria, que ya todos conocemos. Sin embargo, los vínculos económicos entre estos dos países siguen afianzándose cada vez más. Aunque Rusia actúa con cautela, los turcos también lo hacen, ya que no desean que ningún país interfiera en su política exterior. En aras de diversificar su economía, para Turquía la opción de Irán se ha convertido en una alternativa en cuanto menos compleja en el contexto que vive la nación persa, pero también con su carga de potencialidad económica y geoestratégica. Irán es otra fuerza regional por sus ambiciones domésticas y sus relaciones internacionales que han determinado su potencial a nivel internacional. La República Turca es consciente de lo que supondría tener un Irán sin sanciones al sureste de su península. Al igual que Rusia, la antigua Persia podría convertirse en una fuente de recursos ilimitados para Turquía. Es por esta razón que apoyó el pacto nuclear iraní, ya que le permitía profundizar más sus lazos económicos con la nación persa. Sin embargo, el sistema político de Irán basado en los ayatolás no le da confianza, por lo que avanza con cautela antes de desarrollar grandes proyectos económicos. La condición de Turquía ha marcado su propia política exterior. La presión de elegir entre Occidente u Oriente, Europa o Asia ha perfilado una diplomacia única preparada para sostener posiciones que la benefician. Hoy en día sabemos con claridad hacia dónde se dirige la República de Turquía, ya que las autoridades del país se han basado en sus lazos históricos para mirar al futuro, por lo que esto presenta el inicio de un ciclo que le permite a la nación otomana ser socio de todos, pero aliado de nadie.